Introducción Lección 5. Caminar con la palabra de Dios, así es como debes comenzar. Caminar con la Biblia, la palabra de Dios, significa dejar que la Biblia se convierta verdaderamente en la palabra de Dios para ti. Jesús dijo, el que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Y también dijo que las Escrituras dan testimonio de él. La Biblia dice: ustedes no tienen su palabra viviendo en ustedes, porque no creen en aquel que él envió. Estudian con mucho cuidado las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Y son precisamente esas Escrituras las que dan testimonio de mí. El apóstol Juan dijo que si alguien dice que conoce a Dios pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Obedecer sus mandamientos es la prueba de que realmente lo conocemos. Hay bendición para los que leen, escuchan y obedecen la palabra de Dios. La Biblia dice: dichoso el que lee en público las palabras de esta profecía. Y dichosos los que la escuchan y hacen caso de lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Como cristianos, debemos reconocer que sin la palabra de Dios, la palabra de vida, podemos estar vivos físicamente, pero espiritualmente, somos como muertos caminando. La Biblia dice: vienen días, declara el Señor soberano, en que enviaré hambre a esta tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Así como nuestro cuerpo siente hambre cuando no comemos, nuestro espíritu debería sentir hambre cuando no recibimos alimento espiritual de la palabra de Dios. Y así como nuestro cuerpo siente sed cuando no tomamos agua, nuestra alma también debería sentir una sed profunda cuando pasamos tiempo sin la palabra viva. Entonces, ¿cómo comenzamos a caminar con la Biblia como la palabra de Dios? Primero, debemos acercarnos con un corazón sincero y con un profundo deseo de recibirla. No podemos tratar la Biblia como si fuera solo otro libro más o como si fueran palabras de hombres. Tenemos que recibirla tal como es en verdad, la palabra misma de Dios. La Biblia dice: también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual actúa con poder en ustedes, los creyentes. La Biblia también dice: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, pues recibieron el mensaje con entusiasmo y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Debemos acercarnos a la palabra de Dios con humildad. Cuanto más la palabra se convierte en vida dentro de nosotros, más nos damos cuenta de lo grande que es Dios y de lo pequeños que somos nosotros. De lo fuerte que es Él, y de lo débiles que somos nosotros. Y es precisamente en ese lugar de humildad ante Dios donde realmente nos hacemos fuertes en su palabra. Pero no se trata solo de leer, o de escuchar, o incluso de estudiar la Biblia. También debemos obedecerla. No estamos llamados simplemente a conocer la palabra, estamos llamados a vivirla. La Biblia dice: el mandamiento que hoy te doy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo como para que digas: ¿quién subirá al cielo por nosotros, para que nos lo traiga, y así podamos escucharlo y obedecerlo? Tampoco está más allá del mar como para que digas: ¿quién cruzará el mar por nosotros, para que nos lo traiga, y así podamos escucharlo y obedecerlo? No. La palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, para que la obedezcas. Así que, una vez más, camina con la palabra. Recíbela con entusiasmo. Estúdiala con cuidado. Acércate a ella con humildad. Y, sobre todo, vívela. Entonces, ¿cómo caminamos realmente con la Biblia, la palabra de Dios, en nuestra vida diaria? Primero, caminar con la Biblia debe comenzar con la lectura completa y regular de toda la Biblia. Existen muchas formas buenas de caminar con las Escrituras: meditar en la palabra, memorizar versículos, hacer estudios bíblicos, escribir la palabra, y más. Todo eso es útil,
pero lo que sea que hagamos debe estar sobre el fundamento de leer la Biblia completa. ¿Y por qué es tan importante? La Biblia tiene 66 libros, 1189 capítulos y 30.993 versículos. Si meditaras, estudiaras, memorizaras o escribieras solo 10 versículos al día, te tomaría más de 8 años y medio terminar toda la Biblia. Y si leyeras solo un capítulo por día, te tomaría más de 3 años. Leer toda la Biblia es como el entrenamiento espiritual básico, el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. Segundo, caminar con la Biblia debe empezar con la primera parte de tu día. Así como despiertas tu cuerpo en la mañana, necesitas despertar tu espíritu con la palabra. Si dejas que la palabra de Dios quede en segundo lugar, si la vas dejando para más tarde, al final la abandonarás. Por eso es tan importante comenzar el día tomando la palabra de vida, presentándote ante Dios, reconociendo que Él es tu Rey, y que tú eres su hijo o su hija. Si no comenzamos el día con esta conciencia, será muy difícil encontrar otro momento para caminar con la palabra, por muy sinceros que seamos. Pero esto es demasiado importante como para dejarlo de lado. Requiere una decisión. Un compromiso firme. La Biblia dice: mis ojos están abiertos antes del amanecer, para meditar en tus promesas. Y también dice: mi corazón está firme, oh Dios, mi corazón está firme, cantaré y entonaré alabanzas. Despierta, alma mía, despierten, arpa y lira, despertaré al nuevo día. Tercero, caminar con la Biblia debe ser algo de todos los días. La palabra de Dios es alimento espiritual. Así como el pueblo de Israel recibía su maná cada día en el desierto, nosotros, como pueblo de Dios, como hijos suyos, debemos comer la palabra de Dios cada día. Y para mantenernos constantes, puede ser útil leer por páginas en lugar de por capítulos. La mayoría de las Biblias tiene unas 1750 páginas. Si lees 10 páginas al día, leerás la Biblia 2 veces al año. Si lees 60 páginas al día, la leerás una vez al mes, 12 veces en un año. Cuarto, caminar con la Biblia es un camino de toda la vida. No es algo que hacemos solo por un tiempo mientras estamos apasionados por Jesús. O durante un curso bíblico o un programa de discipulado. O solamente cuando no estamos muy ocupados. No. Caminar con la palabra no es algo temporal, es para toda la vida. No hay nadie en este mundo que pueda decir: ya leí suficiente la Biblia. Ya lo sé todo sobre Dios y su palabra. Jamás llegamos al punto de haber terminado con las Escrituras. Nunca nos graduamos de la palabra de Dios. La Biblia dice: cuando suba al trono de su reino, deberá escribir para sí una copia de esta ley en un rollo, tomada del libro que está en poder de los sacerdotes levitas. Esa copia deberá estar con él y deberá leerla todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y cumpla cuidadosamente todas las palabras de esta ley y de estos decretos. Quinto, cuando caminamos con la Biblia, nunca debemos escoger solo lo que nos gusta. Tenemos que leer la Biblia desde el principio hasta el fin, desde Génesis en el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis en el Nuevo. Hay personas que solo leen los Salmos, los Proverbios o los Evangelios porque son más fáciles de leer. Pero ningún versículo puede entenderse completamente si lo separamos del capítulo en el que está. Y ningún capítulo puede entenderse bien si lo separamos del libro al que pertenece. Y ningún libro puede interpretarse correctamente si lo separamos del resto de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. No podemos ser comedores espirituales exigentes. Si solo leemos las partes que nos agradan, vamos a perdernos otras partes de la voz de Dios que son igual de importantes. La Biblia tiene una sola voz. Es un solo libro. Es una sola historia. Sexto, cuando caminamos con la Biblia, debemos ir solo hasta donde la palabra nos lleva. Jamás debemos tratar de imponer nuestras propias ideas sobre las Escrituras.
La Biblia no está hecha para que la torzamos según nuestros deseos, nuestras metas o nuestra lógica humana. Debemos acercarnos con humildad y dejar que la Biblia nos hable a nosotros, no al revés. La Biblia dice. En todas sus cartas habla de estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Por eso, como cristianos, siempre debemos estar dispuestos a dejar a un lado nuestras suposiciones y experiencias, y con humildad encontrarnos con Dios en su palabra, dejando que Él hable como Él quiera. Séptimo, cuando camines con la Biblia, es mejor usar un libro físico y no solo tu celular. Cuando leas o estudies la Biblia, es muy útil tener tu propia Biblia. Un libro que se convierta en tu libro personal de la palabra de Dios. A menos que estés en una situación especial, no es lo mejor leer o escuchar la Biblia solo desde el celular. Con una Biblia real en tus manos, puedes subrayar, resaltar y hasta marcarla con tus lágrimas, lágrimas de arrepentimiento, de gratitud o de alegría. Cuando la leas una y otra vez a lo largo de los años, esa Biblia se convertirá en más que solo un libro. Será un tesoro para ti. Tan valioso que, si tu casa se incendiara, quizás sería lo primero que querrías salvar. Octavo, es mejor caminar con la Biblia en tu propio idioma, el idioma de tu corazón. Debes leer y aprender la Biblia en el idioma que mejor entiendes. Algunas personas intentan leer la Biblia solo en inglés para practicar el idioma. Pero leer la Biblia en una lengua que no es la tuya puede hacer que sea difícil de entender. Y muchas veces se vuelve tan lento y complicado que las personas se rinden. Para conocer verdaderamente el significado de la palabra de Dios, usa el idioma que habla directamente a tu corazón. Noveno, es bueno caminar con la Biblia junto con otros. Leer la Biblia solo es excelente, pero leerla en grupo, donde se animan y motivan unos a otros, es aún mejor. Es difícil mantenerse espiritualmente motivado cuando uno siempre está solo. La Biblia dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. La Biblia también dice: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Hasta una competencia sana entre hermanos puede ayudarte a mantener el deseo y la pasión por estar cerca de la palabra de Dios. Sí, incluso si es una competencia, lo más importante es en qué estás poniendo tu pasión. Finalmente, aquí tienes cómo puedes profundizar más en el estudio de One Story. Primero, escucha bien. Las primeras veces, simplemente mira los videos con un corazón dispuesto en oración. No escuches con una mente crítica, tratando de encontrar errores o fallas. No te enfoques en la edición o en los efectos visuales. Abre tu corazón y escucha con atención la palabra que Dios está hablando. Incluso puedes cerrar los ojos y solo escuchar. Segundo, busca bien. Vuelve a ver el video. Cuando aparezca una cita bíblica, pon pausa, abre tu propia Biblia y léela tú mismo. Subráyala. Resáltala. Haz esto con cada pasaje bíblico mencionado. No es para memorizarlo, sino para confirmarlo tú mismo y guardarlo en tu corazón. Tercero, repite. Mira el video otra vez, desde el principio hasta el final. Medita en los versículos que buscaste y leíste. A medida que la palabra se hace más clara en tu mente y en tu corazón, confía en el poder del Espíritu Santo y ora para que esa verdad que ahora comprendes sea sembrada profundamente en tu alma. Por favor, nunca digas, esto ya lo sé después de verlo solo una vez. La verdadera comprensión llega cuando lo que sabes se convierte en lo que haces, y lo que haces se convierte en tu estilo de vida espiritual. Ahora, a través de One Story, vamos a recorrer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, libro por libro, como cruzando por piedras firmes. Y oramos, una y otra vez, que la gracia y el poder de Dios estén contigo hasta el final. La vida del cristiano que toma la palabra de Dios como su misma vida,
continúa.